Marvel. El primogénito de los simbiontes. Cuando terminó la pelea, la zona quedó irreconocible, convertida en un auténtico cementerio de máquinas. Los robots destruidos se encontraban esparcidos por todas partes, y lo que antes era un entorno hermoso y agradable ahora estaba reducido a escombros. No había pasado mucho tiempo desde que Prime, Tony y Rhodes habían acabado con todos los robots, pero Prime sintió que se acercaba una nueva presencia. Lentamente, levantó la mirada hacia el cielo. Por cierto, Tony, ¿cuándo planeabas decirme que tenías un amigo no humano? Mira, yo misma me acabo de enterar de esto y, honestamente, pensaste que te lo iba a decir. Eres mi amiga, no mi mamá, ¿de acuerdo? Prime escuchó la pregunta de Rhodes a Tony, pero su atención estaba dirigida a otra parte. Sus sentidos detectaron un nuevo acercamiento y, poco después, sus oídos captaron un sonido fuerte. Para los demás, probablemente no había ningún ruido perceptible, pero para Prime, estaba claro que algo se acercaba. Además, el agudo sentido del olfato de Prime detectó fácilmente un olor familiar en el aire. Era similar al de los trajes de Tony y Rhodes, pero este olor parecía ligeramente más intenso que el de ellos. Tony comentó y pronto todos los ojos se posaron en el mismo punto que observaba Prime. Desde el cielo, algo aterrizó frente al trío. Lo primero que notó Prime fue que esa figura era significativamente más grande que Tony y Rhodes, posiblemente el doble de su tamaño. Es tan bueno estar de vuelta. Mientras decía estas palabras, el casco del robot se abrió, revelando la identidad de la persona que estaba dentro. Prime entrecerró los ojos al reconocer a Banco. No tenía ningún interés personal en Banco, pero era imposible olvidar el rostro de alguien que había intentado electrocutar a su hija. Luego, un látigo se extendió desde el brazo de Banco, liberando una corriente eléctrica que parecía mucho más intensa. Prime comparó la fuerza con la que había usado anteriormente contra su hija y notó que ahora era significativamente más poderosa. Tony y Rhodes parecieron percibir la amenaza, pero para Prime, Banco no era más que un obstáculo menor, algo que podía dejar de lado fácilmente. Para Prime, Banco era solo una piedra en el camino, algo que podía patear sin mucho esfuerzo. ¿Eres consciente de que tus pensamientos actuales son bastante perturbadores? Las palabras de Sarah provocaron una pequeña risa en Prime, aunque su risa sonó mucho más amenazante que amistosa para los demás. Prime era consciente de esto y, últimamente, se preocupaba cada vez menos por los humanos. En su opinión, todo lo que no entrara en la categoría de familia era irrelevante. En ese momento, Prime se dio cuenta de que Tony era, de hecho, mucho más importante para él de lo que había imaginado. Solo ahora, al ver a Banco, alguien que a Prime no le importaba, de pie frente a él y a Tony a su lado, esa importancia se hizo evidente. Hablas como si no pensaras lo mismo que yo. Aunque Prime y Sarah compartían la misma opinión y, aunque no siempre estaban de acuerdo en todo, en general estaban alineados, ambos, en este momento, mostraban un completo desinterés en la vida de Banco. Para ellos, Banco no era más que basura andante. Déjamelo a mí. Tengo una cuenta pendiente con este tipo. Al escuchar las palabras de Prime, Tony y Rhodes intercambiaron miradas, permaneciendo en silencio por unos segundos. ¿Estás seguro? Es grande y ese látigo parece que podría causarte graves daños si te golpea. Al escuchar la pregunta de Rhodes, Prime soltó una breve carcajada. Luego, entrecerró los ojos en dirección a Banco y respondió. Puede que sea grande, pero como dice el dicho, cuanto más grandes son, más dura es la caída. Con estas palabras, Prime comenzó a caminar lentamente hacia Banco. Bajando su casco, vio a Banco blandir sus dos látigos. Uno de ellos fue lanzado hacia él, y Prime esquivó ligeramente, logrando evitar el ataque. Aunque sintió que el otro látigo se acercaba, decidió no evadirlo, dejando que el ataque sucediera. El látigo se enroscó alrededor del cuerpo de Prime y, como si anticipara ese momento, Banco rápidamente envolvió a Prime con el segundo látigo. Unos segundos después, la electricidad de los látigos se intensificó y quedó claro que Banco estaba tratando de electrocutar a Prime. Rhodes y Tony, que observaban cómo se desarrollaba la pelea, intercambiaron miradas durante unos segundos. Rhodes intentó rápidamente avanzar hacia Prime, pero Tony lo detuvo extendiendo la mano y bloqueándole el paso. ¿Qué haces, Tony? No es tu amigo. Si esto sigue así, acabará muriendo. Al escuchar las palabras de Rhodes, Tony sonrió brevemente. Desde su punto de vista, si realmente existiera un ser capaz de matar a Prime, no habría nada que pudieran hacer. Ambos estarían muertos poco después. Tranquilo. Si realmente hubiera corrido el riesgo de morir por algo así, dudo que se hubiera mostrado tan confiado hace unos momentos. Esperemos.
Al escuchar las palabras de Tony, Rhodes suspiró resignado y volvió a centrar su atención en la pelea. Al observar más de cerca, notó algo curioso. El monstruo parecía completamente indiferente al impacto, como si ni siquiera lo sintiera. Aunque no fue exactamente así, los pensamientos de Rhodes se acercaron a la verdad. En realidad, Prime no quedó completamente indiferente al impacto. Sin embargo, la intensidad fue tan baja que, desde la perspectiva de Prime y Sarah, se sintió más como un masaje que como un ataque letal. ¿Sabes? He estado pensando, ¿soy solo yo o el ataque a este tipo se siente más como un masaje que como un golpe real? Cuando golpearon a Annie, parecía que tenía mucho dolor, así que pensé que esto dolería más. Aunque Prime comprendió la pregunta de Sarah, no se sorprendió demasiado. Sabía que su propia fuerza era excepcional y que ningún simbionte posterior superaría su poder. Scream, el simbionte de Annie, tuvo problemas en la última pelea con Banco, no porque los ataques de Banco fueran dolorosos, sino porque la electricidad constante interfería con sus movimientos. Aunque Scream era resistente, la electricidad todavía obstaculizaba su capacidad de contraatacar. Dejando de lado estos pensamientos, Prime agarró el látigo y, aplicando una fuerza considerable, atrajo a Banco hacia él. Mientras Banco era lanzado hacia Prime, este transformó su mano en un enorme martillo y asestó un golpe preciso en la cabeza de Banco, enviándolo a volar. Luego, Prime atrajo a Banco hacia él y repitió el proceso. Después de unos segundos, Prime agarró ambos látigos con ambas manos y comenzó a girar su cuerpo, envolviendo a Banco en un giro continuo. Con una fuerza inmensa, Prime lanzó a Banco al aire y, con un movimiento poderoso, lo estrelló contra el suelo, usando toda su fuerza. Luego, Prime agarró a Banco por el cuello. Su rostro estaba marcado con varios cortes y Prime ni siquiera se dio cuenta cuando se le cayó la máscara. Banco, tosiendo y riendo, miró a Prime y, con una sonrisa desafiante, declaró. Entonces, algo en el pecho de Banco comenzó a brillar intensamente. El mismo resplandor envolvió el traje de Banco y los robots circundantes, indicando que una explosión era inminente. Tony y Rhodes intercambiaron miradas preocupadas antes de que Tony dijera algunas palabras y se alejara rápidamente del área. Rhodes se fue tan rápido como Tony, dejando solo a Prime y Banco en el lugar. Prime luego volvió su atención a Banco, quien continuó sonriendo maniáticamente. Debería haber hecho esto antes. Diciendo esto, Prime rápidamente mordió la cabeza de Banco de un solo mordisco, arrancándola de una sola vez. El sabor ni siquiera es tan bueno después de toda la confusión con Banco, habían pasado unos días y Prime estaba profundamente concentrado en los papeles que tenía delante. A pesar de todo lo que había pasado con los robots asesinos, la vida normal no se detuvo. La decisión de ir a ayudar a Tony había resultado en una carga de trabajo mucho mayor de lo que Prime había imaginado posible después de solo unas horas de ausencia. En un principio, Prime consideró ignorar el asunto, pero después de un comentario de Emma, que le preguntó por qué su padre no estaba trabajando en su portátil como siempre, no pudo encontrar una excusa. Prime no quería darle un mal ejemplo a Emma, haciéndole pensar que no necesitaba trabajar si no quería. Aún era temprano y, aunque técnicamente Prime no necesitaba dormir, lo hacía porque lo encontraba placentero. Aún así, Prime no soñaba y sus sentidos estaban tan agudos que, incluso mientras dormía, siempre parecía estar alerta. Prime se estiró brevemente en el sofá, todavía sentado, y miró el reloj digital que llevaba en la muñeca. Eran las 6 a.m. y faltaba solo una hora para que Annie, Emma y Sarah llegaran al colegio. Annie y Sarah, ambas de 17 años, estaban a punto de terminar el instituto. Emma, por otro lado, tenía solo 14 años, por lo que aún faltaba un tiempo para que necesitara pensar seriamente en lo que quería hacer en el futuro. Estos pensamientos hicieron reír brevemente a Prime. De repente, se dio cuenta de que sus preocupaciones también comenzaban a volverse mundanas. Me pregunto si es por eso que comenzaron esos sueños extraños. Cuando este pensamiento cruzó por la mente de Prime, suspiró y se pasó una mano por el cabello. No sabía exactamente cuándo había comenzado, pero había pasado algún tiempo desde que, cada vez que dormía, algo aparecía en sus sueños. Prime no sabía quién o qué era, solo que esa entidad siempre le decía que no olvidara su objetivo. Prime siempre se despertaba confundido porque no recordaba tener ningún objetivo específico. Al final, descartó esos sueños, pero se habían vuelto cada vez más frecuentes. Sin embargo, habían pasado casi 3 meses desde la última vez que Prime había tenido esos sueños. Dejando a un lado estos pensamientos, Prime se levantó del sofá y se acercó a la ventana de cristal del apartamento.
Se detuvo un momento y observó con calma la actividad que se desarrollaba en el exterior. Incluso tan temprano, las calles ya estaban llenas y el sol que comenzaba a salir en el horizonte indicaba que el día estaba a punto de comenzar. Mientras admiraba la vista, Prime de repente sintió algo, pequeño y tenue, pero inconfundible. Era la misma sensación que tuvo cuando Annie se convirtió de repente en un simbionte frente a él. Sin embargo, Prime recordó que, con Annie, no había notado nada hasta que estuvo lo suficientemente cerca y se concentró en ella. Con cautela, Prime atravesó el apartamento hasta una puerta específica. Lentamente, abrió la puerta que decía Emma y echó un vistazo al interior de la habitación, donde solo se veía su cabeza. La habitación estaba inundada de rosa, con varios osos de peluche esparcidos por todas partes. Prime no pudo evitar pensar que Emma realmente insistió en transformar su habitación de esa manera. Aunque encontraba el ambiente bastante infantil, ¿qué podía hacer? Al final, había cedido a los deseos de Emma. Dejando a un lado estos pensamientos, Prime observó a la pequeña niña acostada en la cama, abrazando un oso de peluche. La observó durante unos segundos, pero por más que lo intentó, no pudo sentir nada. ¿Podría ser solo mi imaginación? Alzando una ceja, Prime decidió olvidarse del asunto y se dispuso a cerrar la puerta. Sin embargo, recordó que debía despertar a las chicas. En ese momento, volvió a sentir la presencia, mucho más fuerte y clara que antes. Abrió la puerta con firmeza y miró directamente a Emma. Sin embargo, Prime seguía sin sentir nada. Se acercó a Emma y trató de concentrarse, pero la presencia dentro de ella todavía parecía latente. Confundido por la situación, Prime se preguntó por qué había sentido algo antes. A pesar de lo extraño, decidió despertar a Emma. Después de todo, ella necesitaba ir a la escuela. Emma, despierta. Tienes que prepararte o llegarás tarde a la escuela. Mientras pellizcaba suavemente las mejillas de Emma, ella comenzó a moverse lentamente en la cama hasta que abrió los ojos. Para sorpresa de Prime, los ojos de Emma se tiñeron brevemente de morado, pero rápidamente volvieron a la normalidad con un parpadeo. Prime estaba desconcertado por la situación. No podía descartarla como si fuera su imaginación. Algo estaba claramente mal. Cuando Emma escuchó la pregunta de Prime, la observó por unos segundos mientras ella se estiraba. Luego colocó su mano en su mejilla y cerró los ojos, pero una vez más, no hubo señales de que la semilla respondiera. Emma, ¿sientes algo diferente en tu cuerpo? Cuando Emma escuchó la pregunta de Prime, se mostró confundida. Agitó los brazos y realizó varios movimientos extraños hasta que su mano se posó sobre su estómago. Esto hizo que Prime se preocupara. ¿Sientes algo extraño en el estómago? Sin embargo, contrario a lo que Prime esperaba, la respuesta de Emma no fue la que él había imaginado. Prime parpadeó ante la respuesta de Emma y decidió dejar el tema. Después de ayudar a Emma a levantarse, fue a la habitación de Annie y Sarah y las despertó. Finalmente, todos se reunieron en la sala de estar para desayunar. Unos minutos después, todos estaban listos para partir. Esta vez, Prime decidió unirse, aunque dudaba de encontrar algo concreto. Sin embargo, esperaba encontrar alguna pista sobre la presencia que había percibido antes. Annie, Emma, vengan un momento. Necesito hablar con ustedes sobre algo. Al escuchar las palabras de Prime, ambos intercambiaron una mirada antes de acercarse a él. Emma se quedó de pie junto a la puerta, esperando a que todos regresaran. Escucha, necesito que vigiles a Emma. Creo que la semilla simbionte que hay en su interior está a punto de despertar. Al escuchar las palabras de Prime, Annie fue la primera en reaccionar. Echó una rápida mirada a Emma, que estaba esperando junto a la puerta, y Prime comprendió de inmediato lo que transmitía su expresión. No tienes que preocuparte por la seguridad de Emma. Me aseguré de que los simbiontes tengan un instinto natural para proteger a sus anfitriones. Para ellos, los anfitriones son más importantes que sus propias vidas, porque mientras los anfitriones estén vivos, los simbiontes permanecerán inmortales. Al escuchar las palabras de Prime, Annie se relajó visiblemente y esbozó una pequeña sonrisa. Prime le dio una palmadita en la cabeza a Annie, reconociendo una vez más lo mucho que se preocupaba por su hermana. En resumen, y puede que me equivoque, estoy seguro de que sentí algo esta mañana. Sin embargo, si lo que percibí es correcto, no entiendo por qué el simbionte no ha despertado todavía. Annie y Sarah sintieron antes de volverse hacia Emma. Mientras tanto, Prime sacó su teléfono e hizo una llamada rápida. En cuestión de segundos, una voz respondió al otro lado de la línea. Señor Ryan, no pensé que realmente me llamaría después de pedirme mi número. ¿Pasó algo?
La persona del otro lado era Peter. Prime le había dado su número hacía algún tiempo, pero nunca le había devuelto la llamada. Como Prime planeaba ponerse en contacto con Peter pronto, pensó que sería una buena oportunidad. Hola, Peter. Me alegra saber que estás bien. Te llamé para hablar de mi hija, Emma. ¿Te acuerdas de ella? Después de decir esto, Prime esperó y la respuesta del otro lado llegó rápidamente. Por supuesto, pequeña Emma. Bien, creo que la semilla simbiótica dentro de Emma está a punto de despertar. No estoy segura exactamente de cuándo sucederá esto, así que le pedí a Sarah y Annie que la vigilen. Además, me gustaría que estuvieran alertas ante cualquier señal de que esto suceda. Después de decir esto, Prime continuó la conversación con Peter por unos minutos más antes de terminar la llamada. Luego dirigió su mirada hacia Annie, Emma y Sarah, quienes conversaban cerca de la puerta, esperando que no sucediera nada significativo. Emma tuvo un sueño justo antes de despertarse. Aunque no podía recordar los detalles, una versión diferente de sí misma apareció en el sueño. Desde la perspectiva de Emma, esta otra versión parecía mucho más valiente y hermosa que ella. Emma estaba segura de que los dos habían hablado en el sueño, pero desafortunadamente no podía recordar lo que habían dicho. Lo que quedó fue una sensación intensa, como si algo dentro de ella hubiera despertado. Era como una pequeña llama que antes había sido débil y estaba a punto de apagarse, pero que ahora ardía con fuerza y urgencia, clamando por ser liberada. ¿Te ves feliz, Emma? ¿Pasó algo? Al oír la pregunta a su lado, Emma giró la cabeza y se encontró con la mirada de su hermana. Para Emma, su hermana lo era todo, su mundo. Sin embargo, últimamente, algo diferente parecía surgir cada vez que la miraba. Era una sensación extraña, difícil de describir. No era lo mismo que sentía cuando miraba a su padre, pero aún así le causaba una sutil incomodidad, algo que la inquietaba sin entender por qué. Sin embargo, en ese momento, la extraña sensación desapareció de repente. Emma no sabía por qué, pero desde que se despertó, se sintió más motivada de lo habitual. Tal vez fue porque su padre había venido a despertarla, lo cual era raro. Además, para Emma, su padre era increíblemente fuerte y valiente. Apenas podía esperar el día en que ella fuera como él, como Sarah, y también como su hermana. Papá me despertó hoy. Ha pasado un tiempo desde la última vez que hizo eso. Al escuchar las inocentes palabras de su hermana, Annie sonrió con cariño. Prime, al oír esto, también dejó que una sonrisa apareciera en su rostro. ¿En serio? No sabía que despertar a alguien se había convertido en un evento tan raro. Pero si ese es el caso, supongo que puedo hacer una excepción especial para mi pequeña niña. Al oír las palabras de su padre, Emma sonrió alegremente y asintió con entusiasmo. Mientras el coche continuaba su camino, miró a su alrededor con renovada atención. Curiosamente, todo parecía más claro que de costumbre. La sensación de velocidad que solía sentir en el autobús había desaparecido y ahora Emma podía percibir casi todos los detalles a su alrededor con una claridad sorprendente. Puede ser porque papá conduce despacio, sí, debe ser eso. Después de unos minutos en el coche, Emma llegó por fin a la escuela. Asistía a la misma institución que su hermana y Sarah, y solían ir juntas. Sarah también tenía algunas amigas que habían sido presentadas a Emma y a su hermana, pero a Emma generalmente le resultaba difícil participar en las conversaciones. Al escuchar su nombre, Emma levantó la mirada y vio a su hermana. Sarah también la observaba con expresión preocupada. Emma se sintió un poco confundida, sin entender el motivo de tanta preocupación. Si te sientes raro o algo, llámame, ¿de acuerdo? Iré a verte lo antes posible. Al oír estas palabras, Emma inclinó la cabeza confundida. Realmente no podía entender a qué se refería su hermana. Qué raro. Como cuando necesito ir al baño, pero la profesora no me deja porque todavía estamos en clase. Después de decir esto, Emma notó que la mirada de Annie se dirigía hacia Sarah, pero decidió no hacer ningún comentario. Después de todo, todavía no entendía por qué su hermana había hecho esa pregunta. De todos modos, si pasa algo extraño, avísame. Después de decir esto, Emma observó a su hermana y a Sarah caminar hacia el otro lado del pasillo. Se encogió de hombros y continuó por el pasillo, sus ojos vagando por el entorno. Hay tanta gente aquí que si comiéramos unos pocos, probablemente nadie se daría cuenta. Emma se detuvo al instante al oír esas palabras en su mente. Nadie le hablaba y la voz le sonaba extrañamente familiar, casi como la suya, pero con un tono de confianza que Emma no reconoció como propio. Aunque la voz de Emma resonó, la mayoría de los estudiantes la ignoraron.
El pasillo estaba abarrotado por el inicio de las clases y todos parecían concentrados en sus propias actividades. Es una pregunta interesante. Aunque tengo un nombre, no creo que sea el momento adecuado para revelarlo. Sin embargo, debes saber que yo soy tú, o, más específicamente, soy lo que deseas llegar a ser. Emma no podía entender del todo lo que decía la voz, pero se dio cuenta de que provenía de su cabeza. Su padre le había contado sobre algunos de los poderes que ella y su hermana obtendrían una vez que sus simbiontes despertaran. Ante esto, Emma solo podía pensar en una posibilidad. Con una enorme sonrisa en su rostro, preguntó mentalmente. ¿Eres mi simbionte? Papá dijo que despertarías pronto. ¿Por qué tardaste tanto? La voz de Emma estaba llena de emoción. Finalmente sería como su padre y su hermana, y su padre no tendría que preocuparse por ella cada vez que sucediera algo. Ding dong, lo conseguiste. De hecho, me viste esta mañana. ¿No lo recuerdas? Cuando escuchó la pregunta del simbionte en su mente, Emma se sintió confundida. En el sueño, solo había visto una versión ligeramente diferente de sí misma. Aunque pensó que era solo un sueño, parecía que era real. ¿Por qué te parecías tanto a mí? Esa fue la primera pregunta de Emma. Había visto a su padre y a su hermana transformados. Su hermana tenía una apariencia femenina relativamente definida, mientras que su padre, aunque también tenía una forma femenina, no tenía características sexuales prominentes. Si Emma tuviera que describirlo, diría que la forma transformada de su padre carecía de cualquier definición sexual. Las formas simbióticas pueden dar un poco de miedo, al menos desde mi punto de vista. Los humanos normales probablemente entrarían en pánico si vieran algo así. No quería asustarte, así que pensé que una forma similar a la tuya sería más apropiada para presentarme, aunque no pudiera cambiar el color de mi cabello. Emma asintió al oír esto. Al recordar el sueño, se dio cuenta de que su otra versión tenía el pelo morado. En ese momento, Emma había olvidado este detalle porque toda la situación le pareció extremadamente extraña. Antes mencionaste algo sobre comer humanos. ¿Qué quisiste decir con eso? Tan pronto como Emma hizo la pregunta, la voz en su mente pareció reflexionar por un momento. Mientras esperaba la respuesta, Emma continuó caminando por los pasillos. La voz finalmente respondió cuando Emma entró al aula. Mi especie se alimenta de algo del cerebro humano. Incluso consideré consumir algo, pero papá estaría furioso, quizás no tanto porque yo coma humanos, sino por atraer atención innecesaria hacia ti. Él realmente se preocupa por nosotros. No quiero que se enoje conmigo, así que me conformaré con chocolates. Al oír estas palabras, Emma soltó una breve carcajada. Para ella, el simbionte en su mente parecía un niño que adoraba a su padre. Parece que admiras mucho a papá. Cuando escuchó estas palabras, Emma se limitó a escuchar mientras la voz en su cabeza respondía con un tono de admiración. Después de dejar a las niñas en la escuela, Prime no regresó a casa. En cambio, continuó conduciendo por la zona. Sin un destino específico en mente, rodeó la escuela, atento a cualquier señal de que algo pudiera pasarle a Emma. Mientras conducía, la vista de Prime se posó en una hamburguesería a unos metros de distancia. A pesar de la distancia, su visión avanzada, muy superior a la de cualquier humano, le permitió ver con claridad. Prime intentó recordar la última vez que comió una hamburguesa, pero no lograba recordar cuándo fue. Mientras conducía, Prime aparcó detrás de la hamburguesería. En cuanto salió del coche, miró rápidamente a su alrededor y se dio cuenta de que era el único en el aparcamiento. Los sonidos de la ciudad apenas llegaban hasta allí, ya que la hamburguesería estaba situada en un barrio tranquilo. Prime se dirigió a la parte delantera de la hamburguesería, abrió la puerta y sonó una campanilla que anunciaba la llegada de un nuevo cliente. Se sentó cerca de la puerta y echó un vistazo hacia afuera, observando la calle a través de la ventana. Al poco rato, una camarera vino a tomarle el pedido. Después de que Prime hiciera el pedido, fue a la cocina a prepararlo. Mientras Prime observaba el paisaje a través de la ventana, notó que una figura cruzaba su campo de visión. Era un hombre de piel oscura vestido con una ropa negra inusual para el uso diario. Segundos después, la puerta detrás de Prime se abrió y el sonido familiar de la campana volvió a sonar, señalando la entrada de un nuevo cliente al local de hamburguesas. Prime no le prestó mucha atención al recién llegado, o mejor dicho, no estaba realmente interesado. Sin embargo, ya sabía que el hombre lo había estado siguiendo durante algún tiempo, desde que dejó a las niñas en la escuela. Como Prime había anticipado, el hombre se sentó frente a él. Una vez más, Prime no prestó mucha atención a la situación.
Se limitó a mirar brevemente al hombre para apreciar su apariencia. Incluso Prime tuvo que admitir que el hombre exudaba un aura única. Calvo, sin un solo cabello en la cabeza, el detalle más llamativo de él era, sin duda, el parche en el ojo que llevaba. Debo admitir, señor Ryan, que es un hombre bastante difícil de encontrar. El hombre que estaba frente a Prime le habló de manera amistosa, como si lo conociera desde hacía años. Sin embargo, gracias a su memoria fotográfica, Prime estaba seguro de que nunca se habían visto antes. No recuerdo que nos conociéramos antes. Honestamente, si alguna vez hubiera conocido a alguien con tu apariencia, difícilmente lo habría olvidado. Al escuchar las palabras de Prime, el hombre soltó una breve risa. Tal como había hecho con Prime, la camarera se acercó al hombre y, después de que éste hiciera su pedido, se alejó. Con eso, Prime y el hombre misterioso volvieron a estar solos en el lugar. Bueno, puede que usted no me conozca, pero yo lo conozco muy bien, señor Ryan. No solo lo conozco a usted, sino que también sé la verdad sobre quién es usted en realidad. Al escuchar las palabras del hombre, Prime finalmente se interesó en él. El hombre, con el parche en el ojo, lo miró fijamente y Prime mantuvo la mirada durante unos segundos antes de desviar su atención hacia el exterior de la hamburguesería. Durante este tiempo, con sus sentidos agudizados, Prime notó que, además del personal, no había nadie más en el lugar ni en las inmediaciones de la hamburguesería. En ese momento, Prime escuchó pasos que venían detrás de él. Sin darse la vuelta, supo exactamente quién era, pues sus sentidos eran tan agudos que podía distinguir los pasos sin necesidad de mirar. Según sus recuerdos, solo una persona movía con tanto silencio y naturalidad. Cuando la figura se sentó junto al hombre del parche en el ojo, Prime simplemente suspiró. Aunque sabía que la mujer no era común, no esperaba que estuviera involucrada en una trama tan peculiar. Ya hemos evacuado la zona, señor. Podemos continuar con la conversación. Natasha fue quien se sentó al lado del hombre, y Prime la miró fijamente durante unos segundos, mientras ella le devolvía la mirada. Sin embargo, no estaba realmente interesado en el intercambio de miradas. Lo que sí tenía claro era que todo el escenario había sido planeado de antemano. Lo que no podía entender era cómo habían predicho que elegiría exactamente esa hamburguesería, teniendo en cuenta que había sido una decisión impulsiva. Mientras decía esto, Prime dejó escapar un suspiro. ¿Qué queremos? En realidad, estábamos a punto de preguntarle eso, señor Ryan. No sabemos si usted es un amigo o un enemigo. Hasta donde sabemos, usted es algo que va mucho más allá de nuestra comprensión. Prime miró al hombre tuerto, que parecía hablar en serio. Aunque Prime no sabía cómo había descubierto el hombre su verdadera identidad, se sintió inclinado a hablar, al menos por ahora. ¿Viniste a arrestarme o algo así? Hasta ahora, no he hecho nada que justifique un arresto. No pareces saber mucho sobre mí. ¿No puedo ser simplemente alguien que busca refugio? Prime encontró irónicas las palabras del hombre, pero al final, ¿quién podría refutarlas? Para Prime era evidente que el hombre tuerto que tenía frente a él solo conocía información superficial sobre él, probablemente relacionada con su negocio, los lugares que frecuentaba y los datos disponibles en línea. Eso era todo. Si quisiéramos arrestarte, ¿crees que vendríamos a un restaurante y nos sentaríamos a tu lado? No, es cierto que eres algo que no entendemos del todo y, para ser sincero, a muchos les gustaría verte entre rejas. Pero yo pienso diferente. En mi opinión, podrías hacer algo mucho más significativo. He oído que estás desarrollando un nuevo fármaco capaz de curar prácticamente cualquier cosa, excepto enfermedades como el cáncer. Aunque no sé exactamente cómo es posible, sé que se hace utilizando tus poderes, ¿verdad? Prime volvió a mirar al hombre tuerto, esta vez con una expresión más seria que antes. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? Después de decir esto, Prime vio al hombre tuerto meter la mano en su chaqueta. Momentos después, sacó un documento y lo colocó sobre la mesa frente a Prime. ¿Iniciativa Vengadores? ¿Qué es eso? Emma estaba completamente concentrada en la lección. Mientras la maestra escribía en la pizarra, ella copiaba diligentemente el contenido en su cuaderno. Aunque no era una estudiante excepcional, Emma se esforzaba y generalmente lograba mantenerse por encima de la media. Para ella, obtener buenas calificaciones no era lo más importante. Su verdadera motivación era que cada vez que le iba bien en los exámenes, su padre se mostraba más cariñoso que de costumbre, incluso comprándole sus golosinas favoritas, como pasteles y dulces. Por eso, Emma siempre se esforzaba al máximo en sus clases. Sin embargo, ese día en particular, estaba un poco distraída.
Todavía no puedo entender por qué ustedes los humanos pasan casi todo su tiempo en la escuela. Desde mi punto de vista, lo único realmente útil para aprender aquí son otros idiomas. Emma notó que, como siempre, la voz en su cabeza sonaba segura. Era la voz de su simbionte, su propio simbionte. Cada vez que recordaba eso, una sonrisa genuina se formaba en sus labios. Ahora, finalmente podía decir que era como su hermana, su padre y Sara. Está bien, elegiré a uno de ustedes para que venga aquí y resuelva este problema. Emma, ven. Llamada de repente, Emma se sorprendió al principio. Luego la ansiedad se apoderó de ella. La verdad era que Emma no había estado prestando atención a lo que decía la maestra porque estaba distraída hablando con su simbionte. Además, el tema era nuevo, recién había comenzado ese día. Realmente debería haber prestado más atención en clase. Con estos pensamientos en mente, Emma caminó lentamente hacia el frente de la clase. Tomó la tiza que le entregó la maestra y se colocó frente a la pizarra. Sin embargo, por más que lo intentó, nada de lo escrito tenía sentido para ella. Sin haber seguido la explicación, Emma no tenía idea de lo que estaban discutiendo, lo que le hacía imposible responder la pregunta. ¿Solo necesitas resolver lo que está en el tablero? Si quieres lo puedo hacer sin problemas. Al oír la voz en su cabeza, Emma se sorprendió y casi dejó escapar un sonido extraño. Sintió que moriría de vergüenza si gritaba. Al darse cuenta de que era solo una falsa alarma, suspiró aliviada antes de hacer una pregunta mentalmente, con un tono curioso y esperanzado. ¿Sabes cómo resolver esto? Sí, por supuesto. He recopilado mucha información de tu mente, por lo que conozco casi todos los conceptos básicos que sabes. Además, estaba escuchando al profesor, así que después de comprender el contenido, debería poder resolver el problema perfectamente. Como siempre, Emma pensó que la voz de su simbionte sonaba confiada, o más bien, algo arrogante. Sin embargo, no tuvo más opción que aceptar la ayuda de su simbionte. Está bien, aceptaré tu ayuda esta vez. Jejeje, déjamelo a mí. Juntos no tenemos nada que temer. Después de estas palabras, algo extraño le pasó al cuerpo de Emma. De repente, sus piernas comenzaron a moverse solas. Emma se sorprendió, pero cuando sus brazos también comenzaron a moverse sin que ella los controlara, la confusión se apoderó de ella. Entonces, los problemas se fueron resolviendo uno tras otro, y en menos de un minuto, Emma había completado todas las preguntas. Vaya, muy bien hecho. Todas las respuestas son correctas. La profesora parecía sorprendida, pero Emma lo estaba aún más. La sensación de tener su cuerpo controlado no era nada agradable y Emma decidió, en su corazón, evitar esta experiencia lo más posible en el futuro. Después de regresar a su asiento, Emma observó con calma a las demás clases. Antes de que pudiera darse cuenta, llegó la hora del almuerzo. Cuando todos salieron del aula, Emma todavía estaba en su asiento. Algunos de sus amigos ya se habían ido porque Emma había mencionado que todavía tenía algunas cosas que hacer y se quedaría en el salón un rato más. Sin embargo, lo que Emma dijo no era del todo cierto. En ese momento, Emma estaba inmersa en una batalla interna con su otra mitad, por así decirlo. ¿Por qué? ¿No te ayudé hoy? Créeme. ¿No dijiste que el descanso es de 30 minutos? Es tiempo suficiente para que salgamos de la escuela y regresemos. Ni siquiera se darán cuenta. La conversación se prolongó durante unos 15 minutos. Por más que Emma dijera no, parecía que las palabras entraban por un oído y salían por el otro. En ese momento, Emma estaba considerando aceptar solo para que dejara de hablar por un rato. Además, ¿no sientes ni un poquito de curiosidad por lo que podemos hacer los dos? ¿Quieres ayudar a papá, no? La tentadora voz en su cabeza volvió a resonar, esta vez más persuasiva que antes. Emma reconoció que la voz tenía razón. Lo que más deseaba era ayudar a su padre. Está bien, pero solo por 15 minutos. Después, volvemos. Trato hecho. Sabía que llegaríamos a un entendimiento. Después de eso, Emma salió por la ventana del aula. Como el aula estaba en el primer piso, le resultó relativamente fácil escabullirse. Mientras caminaba por el campus, notó que casi no había estudiantes alrededor. La mayoría estaban en la cafetería o áreas cercanas. Emma suspiró aliviada por la tranquilidad del lugar. Al salir de la escuela, Emma caminó por las concurridas calles de la ciudad. Para ser sincera, era la primera vez que hacía algo como faltar a la escuela. Sin embargo, pensó que cuando regresara, probablemente todo estaría bien. Oye, ¿qué tal si vemos la ciudad desde un punto de vista un poco más alto? ¿Qué quieres decir con eso? Aunque logró hacer su pregunta, los siguientes segundos fueron sin duda los peores de la vida de Emma.
Su cuerpo comenzó a moverse por sí solo nuevamente, pero esta vez, corrió hacia un callejón entre dos edificios. La confusión solo aumentó cuando su cuerpo dio un salto inesperado. Mientras iba de un edificio a otro, Emma se encontró rápidamente encima de uno de ellos. Sintiéndose mareada y con náuseas, su cabeza parecía dar vueltas sin parar. Llegamos aquí en un segundo. Increíble, ¿verdad? No dudes en felicitarme. Por primera vez, Emma sintió una verdadera infelicidad al escuchar una voz idéntica a la suya pero con un tono tan seguro y arrogante. Después de reunirse con un hombre con un parche en el ojo, Prime regresó a casa sosteniendo con fuerza un trozo de papel que contenía varios datos sobre Prime, incluida la revelación de que no era humano sino una forma de vida alienígena inorgánica, amorfa y simbiótica. Prime se sorprendió por el nivel de detalle del documento. Incluso poderes que Prime nunca había revelado fueron enumerados como habilidades que podría poseer, lo que realmente lo sorprendió con la cantidad de información que tenían sobre él. Sin embargo, los detalles sobre su posible origen fueron clasificados como desconocidos. Prime esperaba que tuvieran alguna pista, ya que ni siquiera él sabía de dónde venía. Estos pensamientos hicieron que Prime recordara parte de la conversación que tuvo con el hombre del parche en el ojo, con sus palabras aún resonando en su mente. Siempre me he preguntado por qué muestras un afecto tan extraño por los humanos. Confieso que esperaba que la primera visita extraterrestre estuviera marcada por disparos y cañones láser. Sentado a la mesa, Prime masticaba su hamburguesa mientras escuchaba al hombre que tenía delante. Sin pensarlo mucho, decidió hablar con franqueza. No diría que siento afecto por los humanos. Sinceramente, incluso si viera una ciudad entera destruida y millones de humanos muriendo, apenas sentiría nada. No es que no me importen los humanos, pero, para empezar, no puedo sentir empatía por ellos. Prime notó que el hombre del parche entrecerró los ojos al escuchar sus palabras. Para ser justos, Prime todavía no podía entender exactamente lo que se estaba diciendo. Aunque no le importaban mucho los humanos en general, algunas personas, como Tondi y Peter, lograron transmitir una sensación de cercanía que uno suele sentir con los amigos. Sin embargo, si le preguntaran a Prime si se sentía cercano a los humanos o si quería ayudarlos, la respuesta sería indiferente. A Prime no le importaba la vida o la muerte de los humanos en general, siempre y cuando no afectara a sus amigos y familiares cercanos. Pero aún así, elegiste unirte a uno de esos humanos y mostraste compasión por varios otros. Tus palabras parecen contradecir tus acciones, aunque, hay una pizca de verdad en lo que dices. Con estas palabras, el hombre del parche y Natasha se pusieron de pie, aparentemente listos para irse. Sin embargo, antes de que se fueran por completo, el hombre le lanzó una última mirada a Prime. De todos modos, piensa en lo que te dije. Tu poder podría ayudar a muchas personas. Además, mi nombre es Nick Fury. Fue un placer conocerte, señor Ryan. Después de decir estas palabras, el hombre y Natasha abandonaron el restaurante, dejando a Prime solo con sus pensamientos. Echó una rápida mirada al exterior del establecimiento, suspirando al notar que las nubes oscuras comenzaban a formarse en el cielo, prediciendo que la lluvia estaba en camino. Ya en su apartamento, Prime observaba tranquilamente la lluvia que caía afuera a través de la ventana. Sus hijas volverían en unas horas, pero en ese momento, lo que ocupaba su mente era el archivo que Fury le había entregado. En el reverso del documento había una frase que no estaba directamente relacionada con la información sobre Prime, pero aún así lo hizo reflexionar sobre su significado. ¿Puedes hacer la diferencia? Era algo simple, cualquiera podría decir algo así, pero la frase seguía resonando en la mente de Prime incluso después de llegar a casa. Aunque Prime no creía que pudiera preocuparse por cualquier humano con solo escuchar esas palabras, era innegable que deseaba que sus hijas pudieran demostrar quiénes eran sin temer las reacciones de las personas. Los humanos tienden a temer y despreciar lo que no comprenden y, por supuesto, Prime era un extraterrestre incomprensible. Incluso él tenía dificultades para creer el alcance de sus propias habilidades. Si los humanos conocieran a Prime, seguramente estarían aterrorizados y, al final, esa aversión se extendería a Emma, Annie y Sarah. Estos pensamientos llevaron a Prime a reflexionar que, si bien no le importaban demasiado los humanos, tampoco los odiaba. Simplemente era indiferente. Sin embargo, esto planteó una pregunta. ¿La indiferencia realmente implica no ayudar en una emergencia? Prime tuvo que admitir que era poco probable que ocurriera algo que requiriera la intervención de seres como los simbiontes. Sin embargo, Prime no era omnisciente. No lo sabía todo.
Si algo realmente requería su intervención, probablemente sería una amenaza para la humanidad en su conjunto, como una invasión extraterrestre. Desde la perspectiva de Prime, esto sería irónico, ya que él mismo era un extraterrestre. Creo que el síndrome del héroe de Tony está empezando a afectarme. Pasar tanto tiempo con él parece ser una mala influencia, como ya habían dicho Sarah y Annie. Mientras hablaba con una sonrisa irónica, la voz de Sarah de repente comenzó a resonar en la mente de Prime. Prime, tenemos un problema. Necesito que vengas aquí inmediatamente. Prime se quedó momentáneamente confundido al escuchar la voz de Sarah. Ella rara vez se comunicaba con él de esa manera, ya que decía que violaba sus derechos de privacidad o algo así. Por eso, reservaban la comunicación telepática solo para emergencias extremas. Primero, cálmate antes de hablar. Honestamente, no entiendo ni una palabra de lo que dices. Además, ¿qué pasó para que sonaras tan desesperado? Prime también le respondió mentalmente a Sarah y, tal como lo mencionó, la voz de Sarah sonaba relativamente sin aliento, casi como si hubiera corrido una maratón hace unos momentos. En ese momento, Prime estaba empezando a preocuparse seriamente. Bueno, me disculpo por eso. Al notar que la voz de Sarah se había calmado, Prime logró mantener la calma también. Sin embargo, se dio cuenta de que, a pesar de las palabras tranquilas de Sarah, su corazón estaba acelerado y parecía ansiosa por algo. Claro, ahora dime exactamente qué está pasando. Después de decir esto, Prime esperó en silencio la respuesta de Sarah. Unos segundos después, ella habló. Estábamos esperando a Emma en el lugar de siempre, pero ella simplemente no apareció. Cuando fuimos a su habitación, todos dijeron que desapareció después del almuerzo y no ha regresado desde entonces. Prime se había preguntado varias veces qué haría si aparecieran otros simbiontes. Tuvo que admitir que su primer encuentro con uno de sus descendientes no fue el mejor. Prime comprendió que su especie tiende a cazar a sus progenitores, aunque la razón de esto aún le resultaba desconocida. Sin embargo, esto fue algo que Prime logró resolver. No fue por vanidad, sino que Prime era el progenitor de su raza, el primero de su especie. Esto lo llevó a preguntarse exactamente cuántos años tenía, pero decidió dejar esa pregunta de lado. Volviendo al tema en cuestión, Prime nunca pensó en dominar el mundo ni nada por el estilo. De hecho, esa idea estaba lejos de ser algo que él intentaría o siquiera consideraría. Sin embargo, Prime tuvo que admitir que el potencial para ello era real si realmente lo quería. Aún así, esto lo llevó a reflexionar sobre varias cuestiones. Prime se preguntó si realmente podría crear nuevos simbiontes y mantenerlos bajo control. Inicialmente, pensó en crear simbiontes sin inteligencia, que simplemente obedecieran órdenes, pero esto parecía un tabú. Algo dentro de él le decía que los simbiontes no debían crearse a esa manera. Por lo tanto, Prime decidió limitar a los simbiontes. Nunca podrían dañar a sus anfitriones y siempre debían seguir sus órdenes. Sin embargo, Prime no estaba seguro de lo que había sucedido con Emma. Estaba claro que lo que Prime sintió esa mañana fue la semilla germinando, pero por alguna razón, parecía escapar a su percepción. Sin embargo, Prime no tuvo tiempo de ahondar en esos pensamientos en ese momento. Dejando a un lado sus reflexiones, se concentró en sus sentidos. Una especie de intuición surgió en su mente, como una red que lo conectaba con sus simbiontes a distancia. Así fue como Prime se dio cuenta de la formación de un nuevo vínculo entre él y otro ser, sin duda, el nuevo simbionte ahora con Emma. Sarah, los encontré. Parece que el simbionte de Emma ha despertado y se dirige al orfanato donde adoptamos a Emma y Annie. Después de decir estas palabras, Prime echó un último vistazo al exterior antes de dirigirse a la entrada de su apartamento. Aunque podía teletransportarse instantáneamente a su cuerpo principal dentro de Sarah, le resultó más práctico simplemente conducir. Después de todo, el día todavía estaba brillante y sería extraño transformarse en medio de la ciudad. ¿Por qué exactamente vinimos aquí? Aún faltaba algo de tiempo para que se pusiera el sol, pero Emma estaba nerviosa. Era la primera vez que salía sin avisar a nadie. Además, su simbionte había expresado de repente el deseo de visitar algunos lugares de su memoria, lo que la dejó un poco desconcertada. Cuando Emma le preguntó el motivo, la respuesta que le vino a la mente fue sorprendente. Mirar dentro de tu mente no es exactamente interesante, ¿cómo se describiría en términos humanos? Ah, sí, mirar a través de tu mente. Es como si estuviera viendo un video o mirando una foto. Para entender mejor a mi anfitrión, necesito ver en persona los lugares que frecuentabas y las personas con las que hablabas. Emma suspiró al verse obligada a regresar a su antiguo hogar, el orfanato donde conoció a su padre. Esto la hizo reflexionar sobre el pasado.
Aunque Emma había madurado temprano y no era exactamente infantil, le gustaban las cosas que a menudo se consideraban infantiles, ya que nunca tuvo la oportunidad de experimentarlas cuando era niña. Además, como nunca tuvo una figura representativa en su vida, siempre buscó la atención de su padre. Así que este fue el lugar donde tú y tu hermana se quedaron por un tiempo antes de ser elegidas por tu padre, ¿verdad? Al oír la voz en su mente, Emma frunció el ceño ligeramente. Por alguna razón, la palabra elegida le sonaba extraña. Sí, papá nos encontró aquí. Se quedó en silencio y recordó algunos recuerdos del pasado. Aunque su hermana no era muy amigable con los otros niños del orfanato, Emma era amiga de casi todos allí. Pensar en eso la emocionó un poco. Por lo que veo en tu mente, parece que tienes buenos recuerdos de este lugar. Emma asintió con la cabeza ante las palabras que aparecieron en su mente. Aunque estaba un poco preocupada por si su padre se preocuparía por ella, decidió dejar eso de lado por ahora y centrarse en los recuerdos felices del orfanato. Emma amaba su vida actual, pero eso no significaba que olvidaría su pasado. Muy bien, ya he visto todo lo que necesitaba saber aquí. Ahora, vayamos a otro lugar. Este es el que más me intriga. Emma sintió curiosidad al oír esto. De hecho, tenía curiosidad por saber qué despertaba la curiosidad de su simbionte. Siguiendo las entusiastas instrucciones que le daba su mente, Emma tuvo que admitir que se estaba divirtiendo. Era como embarcarse en una verdadera aventura. Con el tiempo, Emma notó que a medida que caminaba, aparecían más casas, revelando una zona relativamente poblada. Sin embargo, era evidente que la zona estaba habitada por personas de clases socioeconómicas más bajas. Además, Emma sintió un extraño parecido con algo que había vivido en su memoria, pero el recuerdo parecía vago e impreciso. Mientras estaba distraída, Emma chocó de repente con algo, lo que la dejó aturdida por unos segundos. Cuando volvió en sí, pensó en disculparse, pero cuando levantó la vista, vio una figura familiar frente a ella. ¿Qué demonios? ¿No eres la hermana menor de esa mujer que conoció mi esposa? Emma se quedó paralizada por un momento al oír la voz. Era una voz que no había oído en mucho tiempo, pero que había oído con frecuencia en el pasado. Siempre que esta voz estaba presente, nunca era por una buena razón. De hecho, Emma nunca se sentía segura al escucharla, ya que generalmente iba acompañada de gritos, alaridos e insultos. Emma intentó calmarse, esperando que su padre viniera a rescatarla. Se aferró a ese pensamiento en lo más profundo de su corazón, pero rápidamente volvió a la realidad cuando algo la golpeó en la mejilla, haciendo que su cabeza girara de repente. Sintió una sensación de escozor. El dolor y la sensación no eran desconocidos para Emma, solo que los había olvidado con el tiempo. ¿Cómo te atreves a ignorar las palabras de tu padre? Al igual que tu madre, ambos me faltan el respeto. Entre los gritos y alaridos, Emma solo podía escuchar la voz tentadora en su mente, como si susurrara un hechizo a su corazón que prometía resolver todos sus problemas. ¿Por qué no lo matamos simplemente? Este es un recuerdo que quedó en el subconsciente de Prime. No es que lo hubiera olvidado. Prime simplemente había elegido ignorarlo. Sin embargo, al revivir ese momento, lo que Prime recordó fue haberse quedado dormido, algo que todavía hacía de vez en cuando, aunque no lo necesitaba. En una de esas ocasiones, sucedió algo extraño. Prime abrió los ojos y sintió que su cuerpo estaba despierto, pero su mente parecía seguir dormida. Una oscuridad infinita lo rodeaba, envolviendo todo lo que lo rodeaba. Aunque no podía ver nada, Prime sintió una extraña paz interior dentro de esa oscuridad abrumadora. Era una paz tan inusual que incluso Prime la encontraba inquietante, lo dejaba intranquilo y aprensivo. Sus recuerdos estaban fragmentados. Sabía quién era y quién había sido, pero incluso esos recuerdos parecían inconexos. Aunque todavía recordaba su antigua vida como Ryan, era más como ver una película que revivir las experiencias directamente. Al principio, a Prime no le molestaban estos recuerdos, asumiendo que eran parte del proceso de renacer en otro cuerpo. Sin embargo, cuanto más pensaba, más extraño le parecía todo. En algún momento, Prime comenzó a preguntarse, ¿realmente había vivido como un humano llamado Ryan? Y si no, ¿de quién eran esos recuerdos? Prime no sabía las respuestas a sus preguntas. Este lugar, es relajante, ¿no? En medio de la oscuridad infinita, donde ni el calor ni el frío podían penetrar, surgió una voz. De hecho, decir que la voz venía de dentro parecía insuficiente. Era como si la propia oscuridad estuviera hablando. ¿Este lugar no evoca una sensación de nostalgia? ¿De añoranza? ¿De consuelo? Prime no entendía lo que decía la voz.
Estaba seguro de que se trataba de su propia mente. Entonces, ¿por qué parecía que había otra entidad presente? Aunque no quería admitirlo, Prime sentía que ya sabía la respuesta a esa pregunta, una verdad que había estado evitando todo este tiempo. Mientras la pregunta de Prime resonaba, la oscuridad frente a él comenzó a cambiar y a tomar forma lentamente. Poco a poco, se transformó en una figura humanoide. Luego, la figura comenzó a transformarse y adoptó la apariencia de una persona joven con cabello blanco, ojos negros y pupilas rojizas. Jajaja, ¿aún no sabes la respuesta? Prime no se sorprendió por la apariencia que adoptó la entidad. En el fondo, ya sabía qué era y quién era esa figura, o, mejor dicho, había sido. Prime miró fijamente a la entidad, que lo miró durante unos segundos antes de hablar. Prime respondió sin ceremonias, con una voz tan baja que era casi inaudible. Sin embargo, el concepto de sonido no se aplicaba en ese lugar. Aunque Prime y la entidad conversaban, ningún sonido salía de sus bocas, solo sus pensamientos se comunicaban. No pareces sorprendido. Bueno, para ser más específico, soy una parte del cuerpo que posees actualmente. Aunque me gustaría decir que soy el verdadero, ese ya no es el caso. Nos hemos fusionado. Compartimos la misma alma pero con diferentes frecuencias. La voz de la entidad era sorprendentemente suave, lo que impresionó a Prime. Al principio, pensó que la entidad intentaría recuperar el control del cuerpo, pero no estaba seguro de si sentirse aliviado o preocupado por las respuestas que estaba recibiendo. Al final, se preguntó si realmente había sido Ryan. Y si no, ¿qué eran esos recuerdos? Decidiendo dejar esa pregunta de lado por ahora, Prime miró a la entidad y le hizo su pregunta. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos exactamente? Prime observó cómo la entidad se reía, aparentemente encontrando divertida su pregunta. Mientras tanto, Prime examinó cada detalle del ser que tenía frente a él, tratando de captar todos sus matices. Esa es una buena pregunta, la palabra más apropiada sería hogar. Al escuchar las palabras de la entidad, Prime levantó una ceja con duda. Miró a su alrededor y aún no podía distinguir nada. El espacio a su alrededor parecía inexistente, solo una vasta oscuridad. Pero aquí no hay nada. ¿Cómo puedes llamar a esto tu hogar? El ser simplemente se rió de las palabras de Prime, dejándolo perplejo sobre el motivo de su diversión. Si lo que decía la entidad era cierto, este lugar debería ser el subconsciente de Prime. Por lo tanto, comenzó a preguntarse si, en el fondo, este lugar era su hogar. Prime se sintió profundamente confundido en ese momento. ¿Puedes sentirlo, no? Este lugar es como nuestra cuna. Es donde nacimos. La oscuridad nos envuelve como una madre que abraza a su hijo. Nuestra verdadera naturaleza no puede borrarse. Recuerda esto. Es inútil tratar de escapar de quienes realmente somos. Tu juego familiar ha sido interesante de observar hasta ahora, pero llegará un momento en el que tendrás que volver a lo que una vez fuiste. Prime no entendía lo que la voz intentaba decirle y, en verdad, no quería hacerlo. Sin embargo, en el fondo, sentía que sabía a qué se refería la voz. Prime era consciente de una voluntad oculta dentro de sí mismo, una voluntad que había evitado deliberadamente hasta ahora. No olvidemos nuestro verdadero propósito. Solo hay una razón para nuestra existencia. Tras estas palabras, el entorno empezó a deformarse. Prime sintió que estaba a punto de despertar. El ente desapareció por completo, como si nunca hubiera existido, dejando atrás solo la sensación de que Prime siempre había estado solo en ese lugar. Quizás esa era la verdad. Tal vez Prime había estado hablando consigo mismo. En el fondo, Prime sabía que él era el ente y el ente era él. Después de eso, Prime abrió lentamente los ojos. El techo sobre él le resultaba familiar, al igual que la textura debajo de su espalda, pero aún sentía una persistente sensación de no pertenecer a ese lugar desde su sueño. Prime suspiró brevemente y se levantó. Varios pensamientos cruzaron por la mente de Prime. Se preguntó por qué no había olvidado la conversación que tuvo consigo mismo en su sueño, algo que suele ocurrir en las historias. Sin embargo, otro pensamiento surgió rápidamente, lo que le hizo descartar la idea anterior. Esto no es un sueño. Es la vida real. Esa parte de mí también era real. Emma repitió la frase en su mente 1, 2, 3 veces. Las palabras resonaron, casi como un sonido seductor, sugiriendo que era una buena opción, que realmente podía hacerlo. Emma perdió la noción de cuánto tiempo permanecieron estos pensamientos en su mente. Solo se dio cuenta de que había recibido otra bofetada cuando sintió el escozor en la otra mejilla. ¿Qué te pasa? Finges que no me ves, maldita sea.
Con esa ropa tan cara parece que vives muy bien con tu nuevo padre, ¿no? Apuesto a que ya has olvidado todo lo que he hecho por ti, niña desagradecida. Este idiota está realmente loco. ¿Qué quiere decir con todo lo que he hecho por ti? Por lo que recuerdo, solo te pegaba a ti y a tu hermana, culpándolas a las dos por todo. Además, tu madre era tan indiferente a todo lo que pasaba, ella no es menos culpable que él. Aunque Emma podía oír la voz en su mente, sonaba tan distante que era imposible entender lo que decía. Incluso después de recibir 2 bofetadas, Emma no sintió dolor. Incluso el escozor inicial se desvaneció tan rápido que parecía que nunca había sentido nada desde el principio. Emma se sentía extraña, insegura de cómo proceder. Había imaginado reencontrarse con sus verdaderos padres en algún momento, pero ese escenario siempre le parecía tan lejano que descartó esos pensamientos como meras fantasías. Con ese pensamiento, Emma desvió ligeramente su mirada hacia el hombre que tenía frente a ella. Aunque lo llamaban su padre, no sintió nada al verlo. Ni ira ni alegría, solo vacío. Lo único que realmente sintió fue lo inferior que parecía en comparación con su querido padre. Con su barba desaliñada, su pelo despeinado y su sobrepeso, a los ojos de Emma parecía un cerdo que intentaba imitar a un humano. No sintió más que asco al mirarlo, recordando que, en algún momento, ese hombre fue su padre. Emma nunca se había sentido más agradecida de parecerse a su madre en lugar de a él, al igual que su hermana mayor. Mientras pensaba en esto, un pensamiento simple surgió en la mente de Emma. Algo aparentemente pequeño pero que significaba mucho para ella. Si lo mato aquí, ¿eso significará que mi verdadero padre será el único padre que conoceré? Este pensamiento se instaló profundamente en el corazón de Emma y creó vínculos emocionales. Volvió la mirada hacia el hombre y un misterioso brillo púrpura brilló brevemente en sus ojos. ¿Qué diablos te pasa? ¿Por qué me miras así? ¡Qué mirada más irrespetuosa! El hombre seguía agitándose, pero Emma no podía prestar atención a lo que decía. Lo observaba atentamente, ya no como un ser humano, sino como un pequeño animal a punto de ser sacrificado por ella. Oye, ¿cuál crees que sería el mejor lugar para asestar un golpe fatal? ¿Golpe fatal? ¿No queremos hacerle sufrir? Creo que sería más interesante arrancarle primero las piernas. Será divertido verlo arrastrarse por el suelo como un insecto. ¿Qué os parece? No, papá definitivamente no querría eso. Tenemos que ser rápidos y aprovechar el hecho de que no hay nadie aquí. Bueno, en realidad no importa cómo lo matemos. ¿Pero estás seguro? ¿Él no es tu verdadero padre? Por lo que veo en tu mente, se supone que los hijos deben amar a sus padres. ¿Padre? Ese hombre nunca fue mi padre. Es solo un idiota abusivo que descarga su ira en los demás y ni siquiera merece ser mencionado. Solo tengo un padre verdadero, y compararlo con este tipo frente a mí sería un insulto a mi verdadero padre. Jajaja, es verdad, nuestro padre es mucho mejor que este viejo gordo idiota, mucho más fuerte y más guapo. No hay comparación. Matémoslo rápido para que podamos volver a casa. Quiero que nuestro padre sepa que nací. A medida que se desarrollaba la conversación mental entre Emma y su simbionte, el hombre se ponía cada vez más furioso. Odiaba que lo vieran así. Sus padres y su esposa también lo veían como un perdedor. Además, aunque bebía, sus hábitos se habían intensificado con el tiempo. Sin la bebida, simplemente no podía dormir. Cada vez que intentaba dormir aunque fuera un poco sobrio, lo acosaban terribles pesadillas en las que un monstruo completamente blanco lo perseguía y, al final, le devoraba la cabeza. Debido a esto, su estado de ánimo había empeorado significativamente en los últimos días. Todos ustedes, que siempre me desprecian, vengan aquí. Les daré una lección para que aprendan a respetarme. El hombre agarró a Emma del brazo con rudeza y comenzó a arrastrarla hacia un callejón cercano. La calle estaba prácticamente desierta, las pocas personas que había alrededor se habían ido hacía rato desde que comenzó la discusión. El hombre no se dio cuenta, pero cuanto más se adentraban en el callejón, más tentáculos morados emergían de la espalda de Emma, todos completamente afilados y apuntando hacia él. En cuestión de segundos, el hombre, que tenía la mirada hacia arriba, sintió de repente que su vista descendía hacia el suelo. Antes de que pudiera darse cuenta, su rostro estaba presionado contra el suelo frío y sucio. ¿Qué? ¿Qué demonios pasó? ¿Me caí? El hombre estaba confundido, sus ojos escaneaban los alrededores hasta que se fijaron en sus piernas, donde brotaba sangre, especialmente del talón. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo es que mis piernas se pusieron así? Lloró y sollozó mientras gritaba, su mirada finalmente se posó en la chica en el callejón oscuro.
Solo sus ojos morados y violetas brillaban intensamente. El hombre entonces se dio cuenta de que algo faltaba en la joven que había traído. Tú no eres mi hija. ¿Quién carajo eres tú? Jajaja, ¿por fin te interesa saber algo sobre mí? Pensé que tendría que arrancarte los brazos antes de que me preguntaras eso, ¿sabes? La voz sonaba como la de su hija, pero mucho más segura y aterradora de lo que recordaba, aunque no era como si recordara mucho. Grábate este nombre en la cabeza, viejo, de todos modos no lo necesitarás. Mientras hablaba, la niña empezó a crecer. Una masa viviente de color púrpura comenzó a cubrirla y, en cuestión de segundos, la pequeña desapareció, dando paso a una criatura aterradora de pelo largo y liso y boca llena de dientes afilados. En el auto, Prime siguió conduciendo, tratando de localizar a Emma. A estas alturas, ya tenía claro que Emma había despertado a su simbionte y, por la impresión inicial, Prime sospechó que no era tan benévola como había imaginado. Además, sus intentos de llamar a Emma fueron inútiles. Ella simplemente no respondía a su teléfono. Prime, ¿has encontrado alguna señal de ella? Mientras Prime daba un giro, la voz de Sarah resonó en su mente. Sin apartar la vista de la carretera, Prime transmitió sutilmente sus sentimientos, lo que fue suficiente para que Sarah comprendiera su situación actual. Entiendo, nos estamos quedando sin tiempo. No sabemos por qué desapareció de repente, y probablemente no fue idea de Emma, ya que ella tiende a ser obediente. Además, se acerca el anochecer. Annie y yo estamos monitoreando una pequeña área alrededor de la escuela. Sí, Sarah no pudo terminar lo que estaba diciendo porque en ese mismo momento, Prime se dio cuenta de que ella también había sentido algo. La conexión de Prime con los simbiontes era única. No le había prestado mucha atención por la mañana, pero si se hubiera esforzado más, sin duda habría notado el despertar del simbionte de Emma. Por eso, con el más mínimo y sutil movimiento, Prime podía detectar cualquier presencia. Y eso era exactamente lo que sentía. La ubicación precisa y el nivel de poder. Este nuevo simbionte parecía un poco más fuerte que el de Annie, pero también mostraba cierta impaciencia. Prime sintió una mezcla de emociones. Rabia, diversión y hasta un toque de felicidad. Sin dudarlo, aceleró aún más el coche, recorriendo las calles hasta llegar a una zona más degradada de la ciudad. En un momento dado, Prime aparcó su lujoso coche y se bajó. Había poca gente en la calle y los pocos que aún caminaban por las aceras se detuvieron a admirar el coche de Prime. Era raro ver un vehículo así en esa zona, ya que el barrio estaba considerado de clase baja. Volviendo a Prime, la razón por la que se detuvo en ese lugar fue porque sabía que Emma estaba cerca. Bueno, Prime estaba casi seguro de que, al encontrarla, probablemente no sería la misma Emma a la que estaba acostumbrado. Empezando a caminar, se dirigió hacia el punto donde podía sentir la presencia de Emma. Prime detuvo sus pasos y miró hacia un lado, observando un callejón oscuro que, para él, era tan claro como el día. A lo lejos, divisó una masa púrpura que cubría casi todo el callejón. Prime suspiró aliviado cuando finalmente encontró a Emma. La encontré. Tú y Annie pueden regresar a casa. Llevaré a Emma conmigo. Annie, ¿puedo preguntarte algo? Ah. Papá, es un poco extraño escuchar tu voz en mi cabeza. Suena diferente a cuando hablo con Scream. De todos modos, ¿qué quieres preguntar? ¿Tú y tu hermana y tienen algún apego a su antigua familia? Me refiero a sus padres biológicos. Esa fue una pregunta inesperada. Lo sé, no tienes que responder si no quieres. No, está bien. En realidad, no tengo sentimientos específicos al respecto. Realmente odio a mi padre, más que a nada en el mundo. Había momentos en los que él se iba de casa y yo rezaba para que nunca volviera. En cuanto a mi madre, ella era indiferente tanto conmigo como con Emma, así que, honestamente, no me importa mucho si vive o muere. Ya veo. De todos modos, llevaré a Emma conmigo. Nos vemos a ti y a Sarah en casa. Después de esta breve conversación mental, Prime suspiró y volvió a mirar el callejón. Sus ojos brillaron brevemente con un tono blanco cuando vio a Emma. Prime rebuscó en su memoria y, para ser honesto, no le gustó lo que encontró. Con estos pensamientos, Prime caminó suavemente por el callejón, donde sus pasos resonaban como si estuvieran en un mundo aislado donde el sonido parecía incapaz de entrar o salir. En este peculiar entorno, Prime observó al simbionte morado, que tenía el pelo relativamente largo y era más pequeño que la forma simbiótica de Annie. En resumen, aunque Annie parecía una niña en su forma humana, su forma simbiótica se parecía a la de una adolescente al borde de la madurez. Prime encontró esto un tanto interesante, pero decidió ignorarlo por ahora.
A medida que Prime se acercaba, notó ligeros cambios en el simbionte. Si bien antes parecía estar listo para atacar, ahora parecía relativamente más tranquilo. Mientras Prime reflexionaba sobre esto, el simbionte se giró y reveló su rostro. Era similar al de Scream, aunque con diferentes colores y estructura corporal. El simbionte comenzó a encogerse y retraerse, transformándose nuevamente en Emma en unos pocos segundos. Emma miró a Prime con una sonrisa feliz en su rostro. Detrás de ella, en el suelo, estaba el mismo hombre al que Prime le había advertido antes, con ambas piernas ensangrentadas, lo que indicaba que había sufrido un ataque. Emma, ¿puedes esperar afuera? Tenemos que hablar en casa sobre tu escapada. Después de este breve intercambio, Emma salió corriendo del callejón, dejando atrás a Prime y al hombre. Al notar que Sarah había abandonado por completo el callejón, Prime centró su atención en el hombre. Por alguna razón, el hombre parecía aliviado de ver a Prime, lo que, desde la perspectiva de Prime, no tenía ningún sentido. El hombre, tendido en el suelo con el rostro marcado por el dolor y la nariz goteando, miró brevemente a Prime sin mostrar interés. ¿Cómo pude recordarte? Date prisa y ayúdame, tonto inútil. ¿Así es como tratas a otro ser humano? Con esto, Prime confirmó. El hombre definitivamente no lo recordaba. Prime nunca había imaginado que esto pudiera pasar. Desde la perspectiva de Prime, el hombre debería estar traumatizado por el resto de su vida. Además, incluso si le contara a alguien lo que había visto, ¿quién le creería a un borracho gordo y desaliñado? Bueno, si no lo recuerdas, no importa. Después de decir esto, Prime agarró al hombre por el cuello de su abrigo y lo levantó, sobresaltándolo. El hombre miró a Prime con una mirada llena de odio, como si quisiera matarlo. Idiota, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que estoy herido? Sin embargo, tan pronto como el hombre dijo esto, sus ojos se abrieron de par en par. Esto sucedió porque Prime, que aún sostenía al hombre, comenzó a ser envuelto por biomasa blanca viviente, transformándose por completo. No te preocupes por tu lesión. Pronto no sentirás nada. Mientras decía estas palabras, Prime abrió la boca, revelando filas de dientes, y lentamente se acercó al hombre antes de cerrarla por completo alrededor de su cabeza.